¿Qué tal? Hoy vamos a desentrañar un concepto clave, quizás el más importante del impuesto al valor agregado aquí en Venezuela, el famoso hecho imponible. Entenderlo bien es fundamental para aplicar correctamente el IVA tanto para las empresas como en nuestro día a día. Así que vamos a explicarlo de una manera clara y sobre todo práctica. A ver, ¿quién no ha visto una factura y se ha preguntado, bueno, ¿y en qué momento exacto nace esta obligación de pagar el IVA? Esa pregunta tan común nos lleva directamente al corazón del tema de hoy. Es el cimiento sobre el que se construye todo el impuesto. Ok, este es el plan de vuelo. Primero, vamos a entender qué es ese interruptor que enciende el IVA. Después, nos metemos de lleno con los casos más comunes: la venta de bienes, la importación y la prestación de servicios. También veremos qué operaciones no llevan IVA y por qué. Y cerraremos viendo cómo todo esto se refleja en un documento clave, la factura. Listo, vamos al grano. El concepto central es el hecho imponible. Imagínense que es como el interruptor de la luz. Ojo, hasta que no se presiona, no pasa nada, no hay luz. Bueno, lo mismo pasa con el IVA. El hecho imponible es ese clic, ese disparo de salida que activa la obligación de pagarlo. Para ponerlo fácil, el hecho imponible es esa acción, esa transacción específica que la ley dice, ajá, aquí nació la obligación de pagar el impuesto. Es como el gatillo legal. Antes de que ocurra, no hay impuesto. Justo en el momento en que ocurre, ¡pum!, nace la obligación tributaria. Y miren, esto no es un invento. La propia ley del IVA, en su artículo 3, nos lo deja clarísimo. La ley define 3 grandes hechos imponibles. Primero, la venta de bienes muebles corporales. Segundo, la importación definitiva de esos bienes. Y tercero, la prestación de servicios aquí en el país. Y esta imagen lo dice todo. Aquí está, en la Gaceta Oficial. De aquí sale todo lo que estamos hablando. Esta es la base legal que marca el día a día de miles y miles de negocios en Venezuela. Bien, pasemos a la segunda parte. Vamos a analizar el hecho imponible más común, el que vemos todos los días, la venta de un bien mueble. El proceso es súper simple. Pensemos en una tienda que vende una laptop. El momento clave, el hecho imponible, ocurre justo cuando la propiedad de esa laptop pasa al comprador. Ojo, no importa si paga de contado o a crédito. En ese preciso instante ya está. Para el vendedor, nace la obligación de recaudar y luego enterar ese IVA. Ok, pero el IVA no es solo para ventas locales. Vamos a ampliar un poco el panorama, porque hay otros 2 gigantes que también lo activan: la importación de bienes y la prestación de servicios. El segundo caso se da cuando se traen productos de afuera. Por ejemplo, una empresa importa mercancía para venderla aquí en Venezuela. Bueno, el hecho imponible ocurre justo en la aduana, en el momento de la declaración para nacionalizar esos productos. Ahí mismo se genera la obligación de pagar el IVA aduanero. Ahora, la pregunta del millón: ¿qué cuenta como un servicio para la ley? Y la respuesta es casi de todo. La ley es súper amplia. Miren esta lista, que viene del artículo 4. No hablamos solo de los honorarios de un profesional, para nada. Esto abarca desde contratos de construcción, los servicios de luz y agua, el alquiler de equipos o locales comerciales, hasta la licencia de una marca o las actividades de un casino. Entonces, surge una pregunta clave. ¿Todo, absolutamente todo, paga IVA? La respuesta es un rotundo no. Y aquí es importantísimo entender la diferencia entre operaciones exentas y no sujetas. En ninguna de las dos se paga el impuesto, pero las razones legales son como el día y la noche. Vamos a verlo claro con esta comparación. Una operación no sujeta, como un préstamo bancario, es algo que está fuera del universo de la ley del IVA. Simplemente la ley no la contempla. En cambio, una operación exenta, como la venta de alimentos de la cesta básica, sí está dentro del campo de la ley, pero el legislador decidió, por política fiscal, perdonarle el pago del impuesto. ¿Se nota la diferencia? Y para que quede aún más claro, el artículo 18 de la ley nos da una lista con ejemplos muy concretos de bienes exentos. Aquí vemos alimentos básicos como el arroz, el pollo, el queso blanco, productos de salud como medicinas y vacunas, y también artículos de cultura como los libros y los periódicos. ¡Excelente! Ya tenemos la teoría. Ahora vamos a bajar esto a la realidad, al día a día. ¿Cómo se materializa el hecho imponible en la operación de un negocio?
La respuesta está en ese documento que todos conocemos, la factura. Pensemos en esto. Cada vez que se activa el interruptor del IVA, tiene que quedar una huella, un rastro documental. La ley es muy clara en que cada una de esas chispas que activan el impuesto debe quedar registrada. Y esto no es opcional, ¿eh? El artículo 76 del reglamento de la ley del IVA es súper estricto. Exige a los contribuyentes registrar en su libro de ventas, en orden cronológico y sin demoras, todas las operaciones que realizan. Cada hecho imponible debe tener su correspondiente registro contable. Esta imagen lo captura a la perfección. Cada venta, cada servicio que se presta, se convierte en una línea en los libros contables de la empresa. Es la materialización de esa obligación que nació justo con el hecho imponible. Para la mayoría de los comercios, el documento estrella de cada día es el famoso reporte Z. Es básicamente un resumen diario que emite la máquina fiscal. Este reporte consolida todos los hechos imponibles del día, o sea, todas las ventas, en un solo registro. Esto facilita muchísimo el asiento en el libro de ventas y es la base para la declaración mensual del IVA. Es la pieza que cierra el ciclo diario. Entonces, para que nos quede grabado, los tres grandes activadores del IVA, los hechos imponibles por excelencia, son la venta de bienes, la importación de bienes y la prestación de servicios. Si se entienden bien estos tres momentos, se domina el 99% de la aplicación de este impuesto. Y para cerrar, una reflexión que nos lanza hacia el futuro. Ya vimos los hechos imponibles tradicionales, los de toda la vida, pensados para una economía de cosas que se pueden tocar. Pero, ¿cómo se aplican estos mismos principios a los servicios digitales, las plataformas de streaming o las transacciones con criptoactivos? La legislación intenta adaptarse, pero el debate tributario sobre la economía digital, bueno, ese debate está más vivo que nunca.